el cielo explotó. No era una tormenta cualquiera, era como si las nubes se hubieran petrificado y decidieran castigar la tierra. Granizos del tamaño de puños caían del cielo oscuro con una violencia que destrozaba huesos y arrancaba techos. El sonido era ensordecedor, una ametralladora incesante disparando contra el altiplano boliviano, destruyendo en minutos lo que tardó meses en crecer. Sofía corría por los campos devastados, con los pies descalzos sangrando sobre el hielo afilado que lo cubría todo como fragmentos de vidrio. Detrás de ella, sus 5 hijos gritaban, intentando alcanzarla, mientras el granizo golpeaba sus cuerpos demacrados. La cosecha de quinoa, lo único que los había mantenido con vida desde que él se fue, estaba siendo pulverizada ante sus ojos. 3 meses. Apenas 3 meses desde que Diego la dejó. 3 meses desde que descubrió que su esposo se había fugado con Carla, su hermana menor, llevándose todos los ahorros de la familia. 3 meses desde que se volvió invisible para su propia comunidad, tratada como la mujer que no pudo retener a su hombre. Y ahora esto. Pero lo que ocurrió después de la tormenta fue aún peor. Lo que encontró en las profundidades de esa mina prohibida, nadie lo podría haber imaginado. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que esta mujer descubrió bajo tierra va a dejarte sin palabras. Y dime en los comentarios, ¿tendrías el coraje de bajar a una mina abandonada si fuera la única forma de salvar a tus hijos? ¿O el miedo sería más fuerte que el amor? Era marzo de 1963 y el altiplano boliviano atravesaba su temporada más despiadada. La altitud de 800 metros sobre el nivel del mar hacía que cada respiración fuera dolorosa, como si los pulmones estuvieran llenos de vidrio molido. El frío nocturno alcanzaba los 15 grados bajo cero y el sol diurno quemaba la piel hasta dejarla con la textura del cuero viejo. Sofía, de 38 años, pero con aspecto de 50, había aprendido a sobrevivir en ese lugar brutal, o al menos eso creía. Hasta que a la mañana siguiente se despertó y encontró la cama vacía a su lado, una nota rota en la almohada y el cofre de madera donde guardaban el dinero completamente vacío. «Me voy con Carla. No me busques. Lo siento». 6 palabras. 15 años de matrimonio destruidos en 6 palabras mal escritas. Lo que más le dolió no fue la partida de Diego. Fue la traición de Carla, su hermana menor, la niña que había criado tras la muerte de su madre. La niña que dormía en su casa, comía su comida, jugaba con sus hijos. La serpiente que crió en su propio pecho. La comunidad de Chalapata, un conjunto de casas de adobe y piedra que rodeaban la iglesia colonial, no ofreció solidaridad, ofreció juicio. Debió haber hecho algo mal. Una mujer que no sabe cuidar a su marido no sirve para nada. ¿Ves? Por eso no deberías darle tanta libertad. Don Esteban, el cacique local y dueño de casi toda la tierra cultivable, era el peor. Era un hombre bajo y gordo, con un bigote espeso y ojos de cerdo, que siempre miraba a Sofía con una mirada que le ponía los pelos de punta. Cuando Diego se fue, don Esteban apareció en su puerta con una sonrisa untuosa. «Sofía, sabes que no puedes trabajar esta tierra sola. Ha pertenecido a mi familia por generaciones. Tu marido pagaba la renta. Ahora que ya no está...» Hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera el trabajo sucio. «Quizás podamos llegar a un acuerdo». Sofía sabía exactamente qué tipo de trato tenía en mente. Vio en sus ojos lo mismo que vio en los ojos de muchos hombres del pueblo cuando la encontraron sola. Una mujer abandonada, según la cruel lógica de aquel lugar, era una mujer disponible. «Yo pagaré el alquiler», dijo con voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. «Cosecharé la quinoa en junio,
y lo pagaré todo. Don Esteban rió. ¿Con 5 hijos que alimentar? ¿Sola? Sé realista, mujer. No podrás hacerlo. Pero él no conocía a Sofía. No conocía la furia que puede invadir el corazón de una madre cuando sus hijos pasan hambre. No conocía la fuerza que nace de la humillación y la necesidad. Trabajaba como nunca antes. Se despertaba antes del amanecer, cuando el frío azotaba con fuerza, e iba al campo con sus hijos. Rodrigo, el mayor de 14 años, trabajaba a su lado como un hombre, aunque sus hombros aún eran demasiado estrechos para soportar tanto peso. Rosa, de 12 años, cuidaba de los más pequeños. Los gemelos Javier y Mateo, de 8 años, y la pequeña Isabel, de solo 4, que lloraban de hambre todas las noches. ¿Alguna vez te has imaginado trabajando de sol a sol, con las manos ensangrentadas, sabiendo que incluso así podría no ser suficiente? ¿Que cada gota de sudor podría desperdiciarse si el tiempo no acompaña? La quinoa creció. Contra todo pronóstico, contra todas las predicciones de los aldeanos que esperaban verla fracasar, la quinoa creció alta y dorada, meciéndose con el viento de las tierras altas como un mar de esperanza. Sofía contempló aquellos campos y se permitió, por primera vez en meses, creer que sobreviviría. Fue entonces cuando el cielo decidió recordarles quién estaba realmente al mando. La tormenta llegó sin previo aviso la tarde del 15 de marzo. El cielo estaba despejado y azul, ese azul intenso e infinito que solo existe en las inaccesibles alturas de los Andes. Sofía estaba en el campo con sus hijos, revisando las plantas que estarían listas para la cosecha en unas semanas. Rosa fue la primera en verlo. «Mamá, mira esto». Desde el horizonte, una pared negra avanzaba. No era una nube, sino algo sólido y compacto que se movía a una velocidad sobrenatural. El viento cambió al instante, de una suave brisa a un aullido furioso que derribó las plantas. «¡Corre a casa! ¡Ahora!», gritó Sofía, pero su voz quedó ahogada por el rugido que venía del cielo. Y así empezó. El primer granizo que la golpeó le impactó el hombro con tanta fuerza que creyó que se había roto el hueso. Cayó de rodillas, sintiendo que el mundo daba vueltas, y entonces estaban por todas partes. Granizos cayendo como proyectiles, rompiendo ramas, atravesando hojas, destruyéndolo todo. Rodrigo cargó a Isabel en brazos y corrió, protegiendo la cabeza de su hermanita con sus propias manos. Sofía vio cómo la sangre le goteaba de los dedos mientras el hielo le golpeaba la piel. Rosa sostuvo a las gemelas, impulsándolas hacia adelante, incluso cuando un granizo la golpeó en la espalda, haciéndola gritar de dolor. La casa de adobe estaba a solo 200 metros, pero parecían kilómetros. Cada paso era una batalla contra el viento que intentaba arrancarlos del suelo, contra el hielo que les desgarraba la piel, contra el pánico que amenazaba con paralizarlos. Llegaron a la puerta y se arrojaron dentro, todos llorando, todos sangrando, todos vivos. Sofía cerró la pesada puerta de madera, apoyándose en ella mientras escuchaba los sonidos del fin del mundo afuera. El techo de tejas vibraba como si estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Pequeños trozos de hielo se filtraban por las grietas, rebotando en las paredes. La tormenta duró 45 minutos. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió fue tan absoluto que dolía los oídos. Sofía abrió la puerta con manos temblorosas. El mundo estaba blanco. Todo, los campos, los caminos, las demás casas, estaba cubierto por una capa de hielo de medio metro de espesor. Lo que una vez fue un mar dorado de quinoa, era ahora un desierto blanco y muerto. Cada planta estaba destruida, cada hoja arrancada, cada tallo roto. 3 meses de trabajo,
la única posibilidad de supervivencia. Todo destruido en menos de una hora. Sofía cayó de rodillas sobre el hielo, incapaz de procesar la magnitud de la pérdida. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Simplemente miró fijamente el vacío blanco que había devorado su futuro. Pero la verdadera maldición no fue la tormenta. Fue lo que vino después. 2 días después de la granizada, cuando el hielo por fin empezó a derretirse, los niños empezaron a enfermarse. Primero fue Mateo, uno de los gemelos, quien empezó a vomitar violentamente. Luego Javier. Luego Rosa. Sofía corrió al pozo comunitario, el mismo pozo que todos habían usado durante generaciones, y llenó un cubo. El agua tenía un color extraño. No era transparente como debería, sino que tenía un ligero tinte verdoso y un olor químico que le hacía escocer los ojos. Fue don Esteban quien explicó, llegando al centro del pueblo a caballo, mirando a los campesinos enfermos con una mezcla de lástima e irritación. «Es de las antiguas minas», dijo, escupiendo al suelo. El hielo se derritió y arrastró los químicos de las minas abandonadas en las montañas. Arsénico, mercurio, quién sabe qué más. El agua está envenenada. No beban más del pozo. «¿Y entonces de dónde vamos a sacar agua?», preguntó una mujer que llevaba en brazos a un bebé enfermo. Don Esteban se encogió de hombros. «Tengo un pozo privado en mi propiedad. Está protegido, no se ha contaminado. Puedo vender agua a un precio justo, claro». Claro, siempre había un precio. Sofía miró a sus hijos, pálidos y débiles, y sintió que algo se rompía en su interior. No tenía dinero para comprar agua, no tenía suficiente comida, no tenía nada. Esa noche, después de que los niños se durmieran, salió de casa y caminó hasta las afueras del pueblo, donde las montañas empezaban a elevarse hacia el cielo. Allí, en la ladera rocosa, estaba la entrada a las antiguas minas de plata, un agujero negro en la ladera de la montaña, rodeado de letreros descoloridos que advertían «Prohibido, peligro de muerte». Todos en Chayapata conocían las historias. Las minas habían sido cerradas en la década de 1940, tras el derrumbe de parte de los túneles, que causó la muerte de decenas de trabajadores. Decían que los espíritus de los muertos aún vagaban en su interior, que quien entraba no salía jamás, que había gases venenosos y pozos sin fondo. También dijeron algo más, algo que susurraban los abuelos, que en las profundidades de la mina, más allá de los túneles abandonados, corría un río subterráneo. Agua pura que provenía del corazón de la montaña, protegida de la contaminación superficial. Sofía miró la oscura entrada de la mina y luego su casa, donde sus hijos dormían con fiebre. Y por primera vez en su vida, comprendió que cuando eres madre, el miedo ya no es una opción. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una claridad absoluta y fría. No había otra opción. El agua que vendía don Esteban costaba el equivalente a una semana de trabajo por solo 10 litros. En 3 días, el dinero que había conseguido con la venta de sus últimos pollos se había esfumado. Mateo y Javier estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie. No iba a dejar que murieran de sed mientras hubiera agua fluyendo bajo sus propias montañas. Se preparó en silencio, mientras los niños aún dormían. Tomó una cuerda vieja que Diego había dejado, un cuchillo de cocina oxidado, 3 velas de sebo que sobraron de la última misa y la caja de cerillas que guardaba como si fuera oro. Llenó una cantimplora de cuero con la última agua limpia que le quedaba y lo ató todo en un poncho de lana. Cuando Rosa, su hija mayor, se despertó y vio a su madre preparándose, sus ojos se abrieron con terror. «Mamá, no vas a entrar ahí, ¿verdad?». Sofía no respondió de inmediato. Se arrodilló frente a su hija y le tomó la cara entre las manos. «Escúchame bien, Rosa.
Si no regreso antes del anochecer, quiero que tomes a tus hermanos y vayas a la casa de doña Carmen. Ella es buena. Va a cuidar de ustedes hasta que yo vuelva. Pero las minas están malditas. Todos dicen muchas cosas, Sofía a interrompeu, sua voz mais dura do que pretendía. Dicen que una mujer sola no puede sobrevivir. Dicen que merecí ser abandonada. Dicen que voy a fracasar. Apertou o rosto da filha con máis forza. Y yo voy a demostrar que todo eso es mentira. Voy a traer agua y vamos a sobrevivir. ¿Me entiendes? Rosa asintió, y las lágrimas corrieron por sus sucias mejillas. Sofía se fue antes de que su coraje pudiera abandonarla. La entrada de la mina se abría como una boca en la ladera de la montaña, rodeada de vigas de madera podridas que parecían dientes cariados. El olor que emanaba del interior era húmedo y mineral, con un matiz dulce y podrido que revolvía el estómago. Sofía encendió la primera vela, protegiendo la llama del viento con la mano, y dio su primer paso hacia el interior. La oscuridad la tragó inmediatamente. Los primeros metros no fueron tan malos. La luz del día aún llegaba a la entrada, creando un halo gris que iluminaba las húmedas paredes de roca. Pero a cada paso la luz disminuía, hasta que solo quedó el pequeño círculo naranja de la vela. El túnel principal descendía por una suave pendiente, con raíles oxidados que recorrían el suelo, restos de carros de mineral sin usar desde hacía décadas. Las paredes estaban cubiertas de líquenes fosforescentes que emitían un resplandor verde pálido y enfermizo. Sofía caminaba despacio, tanteando cada paso antes de cambiar de postura. El suelo estaba resbaladizo, cubierto de lodo negro con olor a azufre. El sonido de sus pasos resonaba extrañamente, multiplicándose en las profundidades, como si decenas de personas la acompañaran, o siguiéndolo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar solo en un lugar sin luz, donde cada sonido se amplifica, donde cada sombra podría ser real o imaginaria? Tras 20 minutos de descenso, el túnel principal se dividió en 3 caminos. Sofía se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. No había señales ni mapas, solo 3 aberturas negras que ofrecían 3 destinos desconocidos. Cerró los ojos y escuchó. Una vez había leído en un viejo libro escolar que el agua siempre hace ruido, siempre canta. Solo necesitaba estar lo suficientemente callada para oírla. Fue entonces cuando lo oyó. Débil, lejano, casi imperceptible. El sonido del agua corriendo provenía del túnel de la izquierda. Siguió el sonido. El túnel se estrechaba progresivamente, obligándola a agacharse y luego a gatear. La vela empezó a parpadear, consumida por la falta de oxígeno. Sofía la apagó para conservar energía, sumiéndose en una oscuridad tan completa que parecía tener sustancia física, como si pudiera tocarla. Permaneció en la oscuridad, con las manos extendidas y las rodillas raspando la piedra áspera. El sonido del agua era ahora más fuerte, más claro. Estaba cerca. Su mano izquierda tocó el vacío. Sofía se quedó paralizada. Su corazón se paró por un instante. Palpó con cuidado y se dio cuenta de que el túnel terminaba abruptamente en un precipicio. Había un agujero frente a ella, y no tenía ni idea de su profundidad. Con manos temblorosas, encendió otra vela con el último fósforo que tenía. La luz reveló una vista impresionante. El túnel se abría a una caverna enorme, tan vasta que la luz de las velas no alcanzaba ni el techo ni las paredes distantes. Y abajo, 5 metros por debajo de donde ella se encontraba, corría un río subterráneo. El agua cristalina reflejaba la luz de las velas como plata líquida, cantando su antigua canción al fluir sobre las rocas pulidas. Sofía casi lloró de alivio. Agua, agua limpia. Estaba allí,
tal como le habían dicho sus abuelos, pero aún así necesitaba bajar hasta ella. Ató la cuerda a una de las vigas de madera que sostenían el túnel, probó el nudo 3 veces y comenzó a descender. La pared estaba húmeda y peligrosa. Sus manos resbalaban constantemente. La vieja cuerda crujió bajo su peso, amenazando con romperse en cualquier momento. Cuando sus pies finalmente tocaron el suelo de la cueva, junto al río, se permitió respirar de nuevo. Se arrodilló en la orilla, se llenó las manos de agua helada y bebió. Era el agua más pura que jamás había probado, fría como el hielo, sin sabor metálico ni químico, solo el limpio sabor de la piedra y la montaña. Llenó su cantimplora, planeando ya mentalmente cómo regresaría con recipientes más grandes, cuando la luz de las velas iluminó algo que no debería estar allí. Cajas, decenas de ellos, apilados contra la pared de la cueva, cubiertos por una lona que milagrosamente había resistido la humedad. Sofía se acercó lentamente, con la curiosidad superando la cautela. Las cajas eran de madera maciza, reforzadas con metal, y tenían inscripciones estampadas en los laterales. Corporación Minera Santa Lucía, 1947, confidencial. Con la punta del cuchillo, forzó la tapa de una de las cajas. La madera cedió con un crujido, revelando el interior forrado con hule protector. No era mineral, era papel. Cientos de ellos. Documentos oficiales, contratos, escrituras, mapas geológicos, todo perfectamente conservado gracias al sellado hermético de las cajas. Sofía tomó el primer documento que vio y lo levantó a la luz de una vela. Era una escritura de propiedad, fechada en 1898, escrita en español antiguo con una caligrafía elaborada. Por medio de este documento, reconocemos y certificamos que las tierras comprendidas entre el río Chayapata y las montañas de Tunupa, totalizando aproximadamente 15.000 hectáreas, pertenecen colectivamente a las comunidades indígenas aymarás que las habitan desde tiempos inmemoriales. Sus manos comenzaron a temblar. Continuó leyendo, pasando páginas, abriendo más documentos, y con cada página que leía, la verdad se revelaba como una vieja herida finalmente expuesta a la luz. Las tierras no pertenecían a don Esteban, nunca lo fueron, habían sido robados. Los documentos relataban la historia de un fraude meticuloso. En 1947, cuando las minas estaban en su apogeo, la Corporación Minera Santa Lucía, propiedad de la familia Vargas, verdadero apellido de don Esteban, falsificó nuevos títulos de propiedad, ocultó los originales y sobornó a jueces y autoridades para que certificaran la transferencia legal de las tierras comunales a propiedad privada. Habían robado 15.000 hectáreas. Generaciones de familias aymaras habían trabajado como agricultores arrendatarios en tierras que legítimamente les pertenecían, pagando renta a ladrones y postrándose ante hombres como don Esteban, que no tenían derecho a nada. Pero había más. Sofía abrió otra caja y encontró mapas geológicos. Sus conocimientos de geología eran nulos, pero no hacía falta ser un experto para entender los símbolos y números garabateados sobre las coordenadas. Depósitos de litio, estimado en 2,5 millones de toneladas. Valor comercial incalculable. Litio, el elemento que revolucionaba el mundo, usado en baterías y en tecnología, con un valor superior al del oro. Y estaba allí, bajo los pies de campesinos que apenas tenían para comer. La última caja que abrió contenía algo diferente. Cartas. Correspondencia privada entre el abuelo de don Esteban y sus socios en la capital. Sofía leyó una de ellas. La caligrafía arrogante le quemaba los ojos. Estos indios ignorantes
No tienen idea de lo que hay bajo sus pies. Para ellos, la tierra solo sirve para plantar papas. Cuando descubran el valor real del litio, ya será demasiado tarde. Las escrituras falsas ya están registradas. En 2 generaciones, nadie va a recordar que estas tierras no eran nuestras. Su ignorancia es nuestra fortuna. Sofía cerró la carta. Sus manos temblaban con una rabia tan pura y ardiente que por un momento olvidó dónde estaba. Tu comunidad, tu familia. Generaciones de personas que trabajaron hasta el agotamiento, que murieron pobres, que fueron humilladas y tratadas como invasoras en su propia tierra. Todo por una mentira, un fraude, un robo documentado y oculto en lo profundo de las montañas. Y ahora esa verdad estaba en sus manos. Pero en ese momento escuchó algo que le heló la sangre en las venas. Pasos. Alguien estaba bajando por el túnel, y no estaba solo. Sofía apagó la vela al instante, sumiendo la cueva en una oscuridad total. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que quienquiera que viniera podría oír su eco en las paredes de piedra. Voces masculinas, distorsionadas por la acústica del túnel, llegaron hasta ella. «Te dije que escuché algo aquí abajo. Probablemente ratas o murciélagos. Había luz, te lo juro. Alguien bajó a las minas». Sofía reconoció las voces. Eran los secuaces de don Esteban, Raúl y Tomás, 2 hombres brutales conocidos por resolver los problemas de su jefe con violencia. Miró a su alrededor desesperada. La cuerda que había usado para bajar seguía colgando, visible. Si llegaban allí, sabrían que alguien había bajado. Y si encontraban las cajas abiertas, no tuve tiempo de pensar, solo actuar. Agarró todos los documentos que le cupieron en el poncho, cerró rápidamente las cajas y buscó otra salida. La luz de las linternas de los hombres ya empezaba a iluminar la entrada del túnel superior. Fue entonces cuando lo vio, una grieta estrecha en la pared de la cueva, junto al río, casi invisible, a menos que estuvieras en el ángulo perfecto. Era demasiado estrecha para que pasaran hombres corpulentos, pero ella estaba delgada, y había adelgazado aún más desde que Diego se fue. Se metió por la abertura, con los documentos aplastándose contra su cuerpo y las rocas raspándole la piel. Al otro lado, la fisura daba a otro túnel más antiguo, sin vigas de soporte, solo roca natural. Corría en la oscuridad, con las manos apoyadas en la pared buscando orientación, mientras oía los gritos de los hombres resonando detrás de ella. «Las cajas están abiertas. Alguien estuvo aquí. Búscalo». Sofía corría como nunca antes había corrido, tropezando, cayendo, levantándose, las lágrimas quemándole los ojos, los pulmones ardiendo por la falta de aire y puro pánico. El túnel subía. Tenía que subir. Tenía que llevarla de vuelta a la superficie. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo pierde sentido en la oscuridad absoluta, donde no hay punto de referencia, solo el sonido de su propia respiración jadeante y el eco lejano de las voces que lo perseguían. Sus manos extendidas tocaron madera podrida. Una puerta, o lo que quedaba de una. Ella empujó con el hombro y la estructura cedió fácilmente, lanzándola hacia afuera en un estallido de luz que la cegó momentáneamente. Estaba afuera, pero no donde había entrado. Sofía parpadeó, mientras sus ojos se acostumbraban al brutal resplandor del sol del altiplano. Estaba en otra ladera de la montaña, al otro lado del pueblo. Abajo, podía ver el valle que descendía hacia el salar de Uyuni, esa vasta, blanca e interminable extensión que parecía el fin del mundo. Miró hacia atrás. La salida por la que había salido era solo una estrecha grieta en la roca, oculta por arbustos espinosos. Nadie sabría que estaba allí a menos que tropezara con ella. Lo había logrado.
Se apretó el poncho contra el pecho, sintiendo el volumen de los papeles que llevaba. No era solo agua lo que traía de las profundidades, era justicia. Pero cuando comenzó a descender la montaña hacia el asentamiento, vio algo que la hizo detenerse: fumar. No era el humo fino y blanco de las cocinas, era negro, denso, y venía de la dirección de su casa, y luego ella realmente empezó a correr. Cuando llegó a Chayapata, su corazón ya sabía lo que sus ojos confirmarían. Su casa estaba en llamas. Las paredes de adobe resistieron el fuego, pero el techo de paja ardía como papel, lanzando cenizas al aire que caían como nieve negra. Y frente a la casa, a una distancia prudencial del calor, estaban sus 5 hijos. Rodrigo sostenía a Isabel, que lloraba desconsoladamente. Rosa tenía a las gemelas aferradas a ella, pálidas y aterrorizadas. Todas estaban bien, vivas. Sofía corrió hacia ellos, dejó caer su poncho al suelo y los envolvió en sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto? Fue Rosa quien respondió, con la voz temblorosa de ira y miedo. Don Esteban. Vino con sus hombres diciendo que, como no pagaban la renta, la tierra le había sido devuelta. Dijo que éramos invasores. Nos dio 10 minutos para irnos antes de prenderle fuego. Sofía sintió que la ira le subía como lava por la garganta. Apretó a sus hijos con más fuerza, y luego lentamente los soltó. Recogió su poncho del suelo y se giró hacia la multitud que se había reunido para presenciar la destrucción de su hogar. Don Esteban estaba allí, sentado en su caballo como un rey, presenciando la ejecución de un traidor. A su lado, Raúl y Tomás, los mismos que la habían perseguido en las minas, la miraban con una sorpresa apenas disimulada. No esperaban verla con vida. «Sofía», dijo don Esteban con fingida preocupación, «qué bueno que apareciste. Estaba preocupado. Algunos decían que te habías ido a hacer una locura, a ir a las minas viejas». Dejó la frase en el aire, sus ojitos estudiando su rostro. «Pero eso sería un suicidio, ¿no?». La multitud susurraba. Todos sabían que se había ido a las minas. Todos esperaban que no regresara, pero allí estaba, cubierta de barro, sangrando por las rodillas y los codos, con la mirada desorbitada de quien había visto el infierno y había decidido volver para contarlo. «Don Esteban», dijo Sofía, y su voz no tembló. «Usted dijo que estas tierras son suyas, que han pertenecido a su familia durante generaciones. Así es. Ha sido así desde antes de que tú nacieras, mujer, desde antes de que naciera tu abuelo. Entonces no te importará mostrar los títulos de tu propiedad a todos aquí». Un pesado silencio cayó sobre la plaza. Don Esteban frunció el ceño. «No necesito mostrarte nada. No debes dar explicaciones a los invasores». «Invasores». Sofía repitió la palabra lentamente, saboreándola. Luego se abrió el poncho y empezó a sacar los documentos que había traído de las profundidades, uno por uno, sosteniéndolos en alto para que todos pudieran verlos. Estos son los verdaderos títulos de propiedad de estas tierras, fechados en 1898, registrados en el Registro Civil de la capital, firmados por la Comisión de Tierras de la República. La multitud se movió como un organismo vivo, cerrando el círculo a su alrededor. ¿Y sabe lo que dicen, don Esteban? Dicen que estas 15,000 hectáreas pertenecen colectivamente a las comunidades aymaras, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nosotros. Se volvió hacia la multitud, levantando los papeles como si fueran banderas. «Nos robaron». En 1947, el abuelo de don Esteban y sus socios de la Corporación Minera Santa Lucía falsificaron documentos, sobornaron a jueces y registraron estas tierras a su nombre. Nos convirtieron en arrendatarios de nuestra propia tierra. El murmullo de la multitud creció.
ira, confusión, incredulidad. Don Esteban se apeó de su caballo con el rostro rojo de furia. «Eso es mentira, estás loca. ¿De dónde sacaste esos papeles?» «De las minas», dijo Sofía simplemente. «¿Dónde tu abuelo los escondió?» Junto con mapas geológicos que muestran algo muy interesante, sacó uno de los mapas y lo desplegó. Litio. Millones de toneladas de litio bajo nuestros pies. Valían fortunas, por eso el robo, por eso las mentiras. No querían que supiéramos lo que teníamos. La multitud estalló. Las voces se superponían, gritando, preguntando, exigiendo ver los documentos. Don Esteban dio un paso hacia Sofía, con la mano buscando su cinturón donde llevaba una pistola. «No sabes con quién estás tratando, mujer. Dame esos papeles, ahora mismo». «¿O qué?», dijo la voz detrás de Sofía. Era Rodrigo, su hijo de 14 años, de pie junto a su madre. «¿Vas a dispararle delante de todos?» Y entonces, una a una, otras personas comenzaron a colocarse alrededor de Sofía. Primero las mujeres, luego los hombres, formando una barrera humana entre ella y don Esteban. Doña Carmen, la anciana que había ofrecido refugio a los hijos de Sofía, dio un paso al frente. «Queremos ver los documentos. Si lo que dice es cierto, entonces hemos vivido como esclavos en nuestra propia tierra durante generaciones. Queremos la verdad». Lo que ocurrió en las siguientes horas cambió a Chayapata para siempre. Sofía extendió los documentos sobre una mesa improvisada en la plaza. Uno a uno, los hombres y mujeres que sabían leer examinaron las escrituras, los contratos, las cartas, y con cada documento leído en voz alta, la ira de la comunidad crecía. Descubrieron los nombres de sus abuelos en las escrituras originales, vieron las firmas falsificadas en los documentos falsos, leyeron las cartas arrogantes de la familia Vargas, planeando el robo con la frialdad de quien planea una cosecha. Don Esteban intentó discutir, amenazó, sobornó, pero por primera vez en su vida sus palabras cayeron en oídos sordos. El poder que ejercía no provenía de la fuerza física, provenía del miedo y la ignorancia, y ambos se evaporaron en el momento en que la verdad salió a la luz. Raúl y Tomás, sus secuaces, fueron los primeros en abandonarlo, fundiéndose con la multitud al percatarse de que el viento había cambiado de dirección. «Te arrepentirás de esto», espetó don Esteban montando por fin en su caballo. «Tengo amigos en la capital, jueces, políticos. Te enterraré en el tribunal». «Adelante», dijo Sofía con voz tranquila, pero firme como una piedra. «Tenemos los documentos originales, tenemos la verdad, y ahora nos tenemos el uno al otro». Don Esteban salió al galope del pueblo, dejando atrás solo polvo y el eco de amenazas vacías. Esa noche, mientras su casa incendiada aún ardía, Sofía y sus hijos durmieron en el suelo de la casa de doña Carmen, acurrucados unos contra otros pero cerca, vivos y libres. Pero Sofía no podía dormir. Se quedó mirando el techo de paja, escuchando la suave respiración de sus hijos y pensando en los mapas geológicos que había visto. El litio estaba allí, una fortuna incalculable bajo sus pies, y ella sabía que este descubrimiento podría salvar a la comunidad o destruirla, porque había visto lo que la avaricia le hace a la gente. Lo había visto en la traición de Diego y Carla, lo había visto en las cartas arrogantes del abuelo de don Esteban, lo había visto en la forma en que don Esteban la miró después de que su esposo se fuera. La riqueza no salvó a nadie, la dignidad sí. Y esa noche, mientras la luna iluminaba el altiplano con su luz plateada, Sofía tomó una decisión que cambiaría el destino de generaciones. 3 días después, la comunidad se reunió de nuevo en la plaza. Sofía había convocado la asamblea. Todos estaban allí, hombres, mujeres, niños, ancianos.
Todos querían saber qué pasaría ahora. Sofía estaba de pie en el mismo lugar donde don Esteban solía pronunciarse, pero no estaba a caballo. Estaba al mismo nivel que todos los demás. «Traje los documentos que prueban que este terreno es nuestro», comenzó. «La escritura original se está registrando de nuevo en la capital ahora mismo. Un abogado de la ciudad se encarga de ello. En unas semanas será oficial. Este terreno nos pertenece a todos colectivamente». Aplausos y gritos de alegría resonaron por toda la plaza. Sofía esperó hasta que el ruido disminuyó antes de continuar. «Pero hay algo más que necesitas saber, algo que encontré en mapas geológicos». Se hizo el silencio de nuevo. Todos sabían que lo que venía a continuación era importante. Hay litio bajo nuestra tierra, muchísimo litio, suficiente para que cada familia aquí sea más rica de lo que jamás podría soñar. El silencio se convirtió en murmullos emocionados. Rostros que habían estado marcados por el hambre y el agotamiento brillaron de repente con esperanza. «Vienen empresas», continuó Sofía. «Ya vienen. Oí que hay representantes de corporaciones internacionales en la capital preguntando por los terrenos de Chayapata. Van a ofrecer dinero, mucho dinero, para explorar en busca de litio». «¡Entonces nos haremos ricos!», gritó alguien desde la multitud. Sofía meneó la cabeza lentamente. «O nos destruimos a nosotros mismos». Dejó que esas palabras flotaran en el aire antes de continuar. «Vi lo que pasa cuando la avaricia se apodera de la gente. Diego, mi esposo, nos abandonó por dinero. La familia Vargas nos robó la tierra por avaricia, y si dejamos que las empresas extranjeras entren aquí, van a exprimir esta montaña hasta que no quede nada, y terminaremos exactamente como empezamos. Pobres, pero ahora con tierra muerta». «Pero es nuestro litio», no protestó un hombre. «Tenemos derecho a él». «Sí», asintió Sofía. «Tenemos el derecho, y precisamente por eso no vamos a tocarlo». La multitud estalló en protestas confusas. Sofía levantó la mano, pidiendo silencio. «Escuchen, el litio existirá por generaciones. No va a desaparecer. Pero si lo explotamos ahora, destruiremos nuestra tierra, nuestra agua, nuestra forma de vida. Ya hemos visto lo que los químicos de las antiguas minas le hicieron a nuestra agua. ¿Quieren que vuelva a ocurrir, pero peor?». Doña Carmen se puso de pie, apoyándose en su bastón. «La chica tiene razón. He visto minas en otros lugares. Dejan la tierra muerta, envenenan los ríos. Y el dinero desaparece rápidamente. Lo gastamos en cosas que no necesitamos, y cuando se acaban no tenemos nada. Sin tierra, sin dignidad». «¿Y entonces qué propones?», preguntó otro hombre. «¿Que sigamos siendo pobres para siempre?». «No», dijo Sofía con firmeza. «Propongo que plantemos, que construyamos sistemas de riego con el agua limpia que encontré en las profundidades, que hagamos prosperar a Chayapata con nuestro trabajo, no con la venta de nuestras almas». Caminó entre la multitud, mirando a cada persona a los ojos. «Y propongo que dejemos el litio donde está, como herencia para nuestros nietos. Cuando sean adultos, la tecnología será mejor, la extracción será más limpia, y ellos, educados en las escuelas que construiremos, formados en las universidades a las que los enviaremos, serán dueños de las empresas que extraerán este litio, no como trabajadores explotados, sino como dueños e ingenieros». El silencio que siguió fue diferente. Fue un silencio de contemplación. Fue Rodrigo, su hijo, quien habló primero. «Mamá tiene razón. Si vendemos ahora, seremos ricos por un momento, pero si esperamos, podremos ser poderosos para siempre». La votación no fue unánime. Nunca lo es. Algunos querían vender de inmediato. Algunos pensaban que Sofía era demasiado idealista.
Algunos simplemente tenían tanta hambre que no podían pensar en el mañana cuando el presente era tan difícil, pero la mayoría votó con Sofía. Decidieron registrar la tierra como reserva comunal inalienable. El litio permanecería intacto durante al menos 30 años. Mientras tanto, trabajarían la tierra, construirían escuelas y enviarían a sus hijos a estudiar. Y cuando llegara el momento, si alguna vez llegaba, de explotar el litio, lo harían ellos, para ellos, con ellos en control. Fue una apuesta al futuro, una apuesta que muchos consideraron una locura. Pero Sofía había aprendido algo en las profundidades de esa mina, que las cosas más valiosas siempre están ocultas, protegidas por la oscuridad y el miedo, y que a veces la mayor valentía no reside en tomar el tesoro, sino en dejarlo donde está hasta el momento oportuno. Las semanas posteriores a la decisión fueron las más difíciles de la vida de Sofía, y eso era mucho decir, considerando que había sido traicionada, abandonada, empobrecida y casi asesinada en una mina. Don Esteban no aceptó la derrota con calma. Como había prometido, utilizó sus contactos en la capital para intentar invalidar los documentos. Envió abogados que argumentaron que las escrituras eran demasiado antiguas, que habían caducado, que las leyes habían cambiado. Pero la verdad tiene un peso que las mentiras no pueden soportar. Los documentos que Sofía trajo de las profundidades eran irrefutables, fechados, sellados, registrados en los archivos oficiales de la época de la República. Un juez honesto, y hubo algunos, aunque escasos, examinó el caso y emitió un veredicto que resonó por toda la sierra. Las tierras de Chayapata pertenecen colectivamente a las comunidades aymaras que las habitan. El fraude perpetrado por la familia Vargas en 1947 queda declarado nulo. Todas las propiedades adquiridas ilegalmente deben ser devueltas. Don Esteban lo perdió todo. No solo las tierras de Chayapata, sino todas las demás propiedades que su familia había adquirido a lo largo de las décadas mediante los mismos métodos fraudulentos. Lo vieron por última vez conduciendo por la carretera que conducía a la capital, en una vieja camioneta cargada con las pocas pertenencias que le quedaban. De repente, era viejo, encorvado, un hombre que había construido un imperio sobre la arena y lo vio derrumbarse cuando se supo la verdad. Sofía lo vio irse sin alegría ni tristeza, solo una profunda quietud. La justicia no es dulce, es simplemente necesaria. Pero ganar la batalla legal fue solo el comienzo. La verdadera guerra era contra el hambre y la desesperación. Con el agua limpia que Sofía encontró en las profundidades de la montaña, la comunidad construyó un sistema de riego. No era sofisticado, solo tuberías de bambú y canales de piedra. Pero funcionaba. Rodrigo, de 14 años, y con una determinación que avergonzaría a cualquier adulto, lideró a un grupo de jóvenes en la construcción. Trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer, y por primera vez en generaciones, los campos de Chayapata contaron con abundante agua. La quinua volvió a crecer. Esta vez, sin la sombra del temor de que don Esteban viniera a cobrar su deuda. Rosa, la hija de 12 años de Sofía, demostró tener talento para los números y la organización. Fue ella quien creó el sistema de distribución de agua, asegurándose de que cada familia recibiera su parte justa. Los niños que antes jugaban en el polvo, ahora aprendían matemáticas prácticas, midiendo los caudales de agua y calculando las áreas de riego. Los gemelos, Javier y Mateo, se recuperaron de la enfermedad causada por el agua contaminada. Se volvieron más fuertes y saludables. Isabel, la niña de 4 años, olvidó poco a poco los días de hambre y volvió a reír, un sonido que Sofía pensó que nunca volvería a oír. Pero no todo fue luz y esperanza.
6 meses después de la asamblea, llegaron los primeros representantes de las corporaciones mineras. Llegaron en autos nuevos y relucientes, con trajes caros que parecían obscenos en comparación con la sencillez del altiplano. Llevaban mapas, proyecciones financieras y gruesos contratos llenos de palabras rebuscadas. Ofrecieron dinero, mucho dinero. $5 millones, dijo el primer ejecutivo, un hombre de mediana edad con acento estadounidense y sonrisa de vendedor. Para toda la comunidad, divididos equitativamente entre todas las familias. Solo necesitamos acceso a la extracción de litio durante 20 años. Sofía, que ahora se había convertido en la portavoz no oficial de la comunidad, miró al hombre sin parpadear. Y después de 20 años, ¿qué pasará con nuestra tierra? El ejecutivo se encogió de hombros. Bueno, el litio se acabará, pero tendrás dinero para comprar nuevos terrenos en otro lugar. Nuestros abuelos están enterrados aquí. Nuestros hijos nacieron aquí. Esto no es solo tierra, es nuestra sangre, nuestra historia. Señora, suspiró el hombre con la paciencia forzada de quien le habla a un niño testarudo, seamos realistas. Ustedes son campesinos pobres. $5 millones les cambiarían la vida. Sí, coincidió Sofía. Cambiaría las cosas. Nos convertiría en personas dispuestas a vender nuestras almas por dinero. Como tú. El hombre se fue sin contrato, pero llegaron otros. Ofrecieron más dinero, mejores condiciones. Algunos intentaron sobornar a miembros individuales de la comunidad, otros intentaron intimidarlos, insinuando que el gobierno podría simplemente expropiar la tierra si no cooperaban. Y hubo momentos en que la comunidad vaciló. Hubo reuniones tensas donde las familias discutían acaloradamente que debían vender, que eran insensatos al rechazar tanta riqueza. Fue durante una de estas reuniones que ocurrió algo que lo cambió todo. Diego está de vuelta. Apareció a la entrada del pueblo una tarde de julio, conduciendo una vieja camioneta, solo, sin Carla, sin el dinero que había robado, solo con ropa sucia y el rostro marcado por la vergüenza. Las noticias vuelan en lugares pequeños. En cuestión de minutos todos lo sabían. El hombre que había abandonado a Sofía y a sus hijos había regresado. Sofía estaba en el campo cuando se lo dijeron. Se le revolvió el estómago, un torbellino de emociones que no podía identificar. Ira, dolor, curiosidad y, para su sorpresa, casi nada. Diego había perdido el poder de hacerle daño. Lo encontró en la plaza, rodeado de miradas hostiles y murmullos de desprecio. Estaba delgado, parecía enfermo, y al verla se le llenaron los ojos de lágrimas. Sofía, yo lo siento tanto. ¿Dónde está Carla? La voz de Sofía era monótona, sin emoción. Diego baixó a cabeza. Se fue. Me dejó cuando se acabó el dinero. Hace 3 meses. Está en Argentina, creo. Con otro hombre. Claro. La traición tenía su propia lógica autodestructiva. ¿Y por qué volviste? Porque fui un idiota, un cobarde, porque abandoné lo que más me importaba por algo que no valía nada. Miró a su alrededor, viendo los campos verdes, el sistema de riego, los nuevos edificios. Oí lo que hiciste, lo que encontraste en las minas, cómo salvaste a todos. Se le quebró la voz. Siempre fuiste más fuerte que yo. Lo sabía, y me avergonzaba. Por eso huí. Sofía lo observó durante un largo rato. Una parte de ella, la que aún recordaba los primeros años cuando eran jóvenes y creían que el amor bastaba, sentía lástima por él. Pero la parte más grande, la que había descendido a las entrañas de la tierra para salvar a sus hijos, la que se había enfrentado a don Esteban y a poderosas corporaciones, esa parte no sentía nada. Puedes quedarte en Chayapata, dijo finalmente. Es tu tierra también según las escrituras comunales. Puedes trabajar, puedes reconstruir, pero no puedes volver a mi casa.
No puedes volver a mi vida. Esa puerta está cerrada. Diego asentiu, lágrimas escorrendo por seu rostro. Lo sé, entiendo. Solo si puedo ver a mis hijos. Sofía miró hacia atrás y vio a Rodrigo, Rosa y los demás observándolos desde lejos. Vio la ira en sus rostros, vio el dolor. Esa es su decisión, no la mía. Si quieren hablar contigo, lo harán. Si no, tendrás que aceptarlo. Se dio la vuelta y empezó a caminar de vuelta a los campos. No miró atrás. Rodrigo la alcanzó minutos después. No dijo nada. Simplemente caminó junto a su madre y luego le tomó la mano, algo que no hacía desde pequeño. ¿Estás bien, mamá? Sí, dijo Sofía, y se dio cuenta de que era cierto. Estoy bien. Pasaron los años, y con ellos Chayapata cambió. Con las ganancias de la cosecha de quinoa, ahora abundante y de alta calidad gracias al agua limpia, la comunidad construyó una escuela. No era grande, solo 3 aulas y un patio de tierra, pero era suya. Contrataron a profesores de la capital, jóvenes idealistas que creían que la educación era la verdadera revolución. Los niños de Chayapata aprendieron a leer, escribir y a hacer matemáticas. Aprendieron sobre historia, ciencia y el mundo, más allá de las montañas. Rodrigo fue el primero en terminar la secundaria. Con una beca conseguida por Sofía, quien mantenía una correspondencia incansable con las universidades, escribiendo cartas en su español imperfecto pero intenso, se fue a La Paz a estudiar ingeniería. Volveré, mamá, prometió antes de irse. Voy a aprender todo sobre minería sostenible. Cuando llegue el momento de explorar en busca de litio, lo haremos como es debido, a nuestra manera. Rosa siguió a su hermano 3 años después, estudiando administración de empresas. Las gemelas demostraron talento para la agricultura y la innovación, experimentando con nuevas técnicas agrícolas. Isabel, la niña que casi muere de sed, creció fuerte y decidida, soñando con ser médica para que ningún niño de Chayapata tuviera que sufrir como ella. ¿Y Sofía? Sofía siguió trabajando. En el campo, en la organización comunitaria, protegiendo ese pedazo de tierra que había salvado con la verdad arrancada de las profundidades. Envejeció. Su cabello se volvió gris, luego blanco. Su piel, ya bronceada por el sol de las tierras altas, se volvió como el cuero. Sus manos, que habían roto un candado metálico y llevaban documentos valiosos, se retorcieron por la artritis. Pero sus ojos permanecieron agudos, vigilantes. Fue en 1993, exactamente 30 años después de la tormenta de granizo que destruyó todo, que la comunidad se reunió nuevamente para votar. La generación original, los que habían vivido bajo el yugo de don Esteban, quienes vieron a Sofía emerger de las minas con la verdad, ya eran muy mayores, muchos ya habían muerto. Pero sus hijos y nietos llenaban la plaza, más de 300 personas. Y en el centro, sentada en una silla porque sus piernas ya no la sostenían por mucho más tiempo, estaba Sofía. Tenía 68 años y parecía de 100, pero cuando hablaba, su voz aún tenía esa fuerza pétrea. Ya saben por qué estamos aquí. Hace 30 años decidimos no tocar el litio. Decidimos invertir en nosotros mismos, en nuestros hijos, en nuestra tierra. Y ahora ha llegado el momento de volver a decidir. Rodrigo, ahora un ingeniero de 44 años, tomó la palabra. Las cosas han cambiado, dijo. La tecnología de extracción de litio es mucho más limpia ahora. Podemos explotar los yacimientos sin destruir la tierra ni contaminar el agua. Y nosotros, señaló a los demás niños de Chayapata que habían estudiado y regresado. Sabemos cómo hacerlo. No necesitamos corporaciones extranjeras. Podemos ser nuestros propios jefes. Reveló los planes.
una cooperativa minera controlada 100% por la comunidad, ganancias repartidas equitativamente, fondos destinados a educación, salud y sostenibilidad, extracción limitada para preservar las reservas para las generaciones futuras. Era todo lo que Sofía había soñado hacía 3 décadas. Ver a su gente no como trabajadores explotados, sino como dueños de su propio destino. La votación fue casi unánime. Sí, ya era hora. La primera tonelada de litio extraída de Chayapata se vendió en 1995. El cheque que recibieron fue por un monto que la generación de Sofía jamás imaginó. Pero no se volvieron locos. No compraron coches ni casas de lujo en la capital. Construyeron una clínica con equipo moderno. Ampliaron la escuela para incluir formación profesional. Crearon un fondo de becas para que todos los niños de Chayapata que quisieran estudiar pudieran hacerlo. Instalaron paneles solares, pavimentaron carreteras y ahorraron la mayor parte del dinero. Lo invirtieron, crearon un fondo de reserva que garantizaría el futuro de la comunidad por generaciones. Chayapata, el pueblo olvidado del altiplano boliviano, se convirtió en un modelo. Periodistas de todo el mundo acudieron para documentar el milagro Aymara. Economistas estudiaron su modelo cooperativo. Ambientalistas elogiaron su enfoque sostenible. Pero para quienes vivían allí, no fue un milagro. Fue el resultado de una decisión tomada décadas atrás por una mujer que se negó a dejar que la desesperación le quitara la vista. Sofía murió en 1998, a los 73 años, en su sencilla casa con vistas a los campos que había salvado. Rodrigo estaba allí. Rosa estaba allí. Los gemelos, Isabel y los 14 nietos que había llegado a conocer. Diego, quien había vivido sus últimos años como un trabajador respetado pero nunca perdonado en la comunidad, estaba afuera, sin atreverse a entrar, pero sin poder salir. En las últimas horas, cuando su respiración se hacía superficial, Rodrigo le tomó la mano y le susurró: «Lo lograste, mamá. Nos salvaste a todos». Sofía sonrió. Esa pequeña sonrisa cansada que se había convertido en su marca registrada. «No», murmuró, su voz apenas un susurro. «Nos salvamos, juntos, simplemente. Encontré la luz en la oscuridad». Sus últimas palabras fueron para Rosa: «El litio. No dejen que se los quite. Es de ustedes, pero recuerden, no vale más que su dignidad. Nunca». Y entonces se fue, tranquila, en paz. Una mujer que empezó siendo traicionada, abandonada, invisible, y terminó como la matriarca que cambió el destino de todo un pueblo. Hoy, en 2025, Chayapata es una comunidad próspera. Cuenta con un hospital, una universidad satélite e internet de alta velocidad. Las casas son de ladrillo y concreto, con paneles solares en los techos. Los jóvenes ya no necesitan emigrar a la capital en busca de oportunidades. Las oportunidades están ahí mismo. Y en el centro de la plaza, donde don Esteban daba sus órdenes desde lo alto de su caballo, hay una estatua. No es de bronce, ni de mármol. Es de piedra del altiplano, sencilla y resistente. Representa a una mujer con un poncho lleno de papeles sobre el pecho, mirando al horizonte con ojos que no temen nada. El cartel simplemente dice: Sofía Quispe Mamani, 1925-1998, nos enseñó que la verdad enterrada siempre encuentra su camino hacia la luz. Los niños juegan alrededor de la estatua sin comprender del todo quién era esa mujer. Pero sus padres cuentan historias, sus abuelos también, y cada generación comprende un poco más lo que significa tener el coraje de no tomar el tesoro, sino dejarlo para el momento oportuno. Pero la historia no tiene un final completamente feliz.
porque la vida real rara vez termina así. Diego nunca se reconcilió del todo con sus hijos. Murió solo en 2003, llevándose el arrepentimiento a la tumba. Carla, la hermana traidora, nunca regresó. Dicen que está viva en algún lugar de Argentina, pero nadie lo sabe con certeza. Y nadie la busca. Don Esteban terminó sus días en un manicomio de La Paz, muriendo amargado y olvidado. Su nombre una maldición en las pocas bocas que aún lo recordaban. ¿Y qué pasa con el litio? Se sigue extrayendo. Pero cada año, las corporaciones internacionales presionan para acelerar la producción, relajar las normas ambientales y modernizar el modelo cooperativo, lo que siempre significa ceder el control a los ricos. Los nietos de Sofía libran la misma batalla que ella, solo que con nuevos nombres y nuevas caras. La tentación es eterna. La codicia nunca duerme. Pero mientras haya alguien que recuerde a la mujer que descendió a las profundidades y regresó con la verdad, mientras haya alguien que elija la dignidad por encima de la riqueza fácil, Chayapata seguirá siendo libre. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué harías en el lugar de Sofía? Cuando la vida te quita todo, tu marido, tu seguridad, tu dignidad, ¿encontrarías el coraje para descender al lugar más oscuro y aterrador para salvar lo que amas? Y lo más importante, cuando encuentres un tesoro escondido, ¿tendrías la fuerza para dejarlo enterrado, sabiendo que la verdadera riqueza no es lo que tomas, sino lo que proteges para los que vendrán después de ti? Sofía fue traicionada por su esposo, traicionada por su hermana, traicionada por una comunidad que la juzgó en lugar de apoyarla, traicionada por la tierra cuando la tormenta destruyó su cosecha, traicionada por el agua que envenenó a sus hijos. Pero ella se negó a ser definida por esas traiciones. En cambio, eligió descender al infierno. Eligió enfrentar sus miedos. Eligió la verdad sobre la seguridad. Eligió la dignidad sobre la venganza. Y eligió el futuro de sus hijos sobre su propia riqueza. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir, entre existir y dejar una huella que el tiempo no puede borrar. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Conoces alguna historia en tu propia familia o comunidad donde alguien fue traicionado, pero encontró una manera de transformar ese dolor en algo poderoso? O tal vez tú mismo has vivido una traición que te cambió para siempre. Cuéntame en los comentarios, porque las mejores historias no están en los libros, están en las vidas de personas reales que encontraron luz en la oscuridad. Y si esta historia te movió, si sentiste algo al escuchar sobre Sofía y su coraje imposible, compártela. Alguien que conoces necesita oír esto hoy. Alguien necesita saber que ser traicionado no es el final. Es solo el comienzo de algo más fuerte. Suscríbete al canal para más historias que te harán cuestionar qué significa realmente la riqueza, el coraje y la dignidad. Porque al final, no importa cuánto oro tengas si has perdido tu alma en el proceso. Sofía lo entendió en las profundezas de aquella mina. ¿Y tú?